Hola Héctor, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué Estoy bueno. pues muy contenta de tenerte aquí. No, yo también muy agradecido por la oportunidad, de verdad. Muchas gracias. No, pues platícanos, cuéntanos de ti. Ok, pues bueno, soy un chico común. Creo que no tan común. Crecí en una familia clase media baja, normal. Mis papás son gente que viene de rancho, que se vinieron a superar acá a la ciudad. La verdad es que los admiro mucho. Y yo te puedo decir que las tormentas en mi vida por ahí arrancaron de los 8 años más o menos, cuando un día nos sientan a la mesa y nos dicen su papá se va de casa. Yo soy el único hombre de 3 hijos, 2 mujeres mayores y yo era el hombre, el más chico, entonces mi papá se va de la casa. A mí se me rompió mi mundo, ¿no? Entonces mi papá se va de casa, yo me enojo mucho con la vida, con Dios y con mi mamá. Aunque mi papá haya tenido la culpa, yo no lo entendía eso, ¿no? Entonces yo no entendía esa parte y comenzó una etapa de rebeldía desde la primaria, donde estuvieron a punto de expulsarme de la primaria porque comencé a ser un niño muy rebelde, que quería llamar la atención, etc. Yo creo que unos 2 años después mi papá soluciona sus temas, entre comillas, con mi mamá, vuelve a casa y una vez que está en casa, la verdad es que me tocó vivir una etapa en la que mi mamá le cambiaba el candado, me acuerdo, en la madrugada. Si no llegaba a tal hora, le cambiaba el candado. Si mi papá llegaba ya a veces muy tomado, que no se daba cuenta que le habían cambiado el candado, pero yo tenía una llave escondida de ese otro candado. Imagínate un niño de 9 años a las 2 de la mañana esperando que el papá llegue. Para abrirle. Para salir a abrirle, porque pues él no puede, agárralo del hombro, mételo. Lo metía a acostar a mi cuarto y mi mamá pues le cerraba su cuarto, quítale los zapatos y todo, ¿no? Digo, mi papá es una persona que admiro muchísimo, pero esa es una etapa, Pues una etapa complicada, bacana, ¿no? Y que sí. sucedió. A los 12 años tuve mi primer contacto con el exceso en el alcohol, autorizado por mis papás, con uno de mis primos en el patio de la casa, una botella de ron, de Don Pedro, no me acuerdo qué. Y empezaron ahí. Y ahí, autorizado por mis papás, a los 12 años, mi primer borrachera, por así decirlo. Y cuando yo entro a la secundaria, ahí es un gran parteaguas en mi vida porque empiezo a tener conflictos. Yo era un niño muy inocente dentro de esa rebeldía, muy inocente. Y cuando entro a la secundaria, el primer día tuve un problema con una maestra y me mandaron a pintar salones con los que pasaron los pandilleros, los que sí eran malitos, pesados, ¿no? Ajá. Y el primer día llegaron ahí a darme unos zapes y pues me tuve que defender, me peleé, entonces llegaron otros y oye, pues muy bien que te defendiste, vente con nosotros, nosotros te cuidamos, fumas, tomas, no, pues no, hombre, nosotros te enseñamos, ahorita en la salida te vas con nosotros. Y ahí empezó otra etapa muy diferente. Yo le decía a mi mamá, yo ya no quiero ir a la secundaria, pero como ellos tenían siempre sus conflictos, la verdad es que nunca pusieron mucha atención, o sea, ellos andaban en sus problemas. Y él me decía, no, tú tienes que ir, vale, tienes que ir a la secundaria. Entonces ya fue como que, ok, pues dicen que soy esto, ahí voy. Y te metiste. Y agárrate, ahora sí, ¿no? Me empecé a juntar con pandillas, empecé a pertenecer a ellas, después ya más grandes, los problemas obviamente fueron más grandes. Entonces yo siempre les digo que tuve una carrera exitosa de 19 años de alcoholismo. La gente pensaba que yo era divertido, me gustaba mucho la fiesta, pero en realidad yo era depresivo y alcohólico. Entonces, pues después de muchos años en esto, de ir acumulando vacíos existenciales, muchos fracasos, muchas cosas, de echar a perder muchas cosas a causa de esto, recuerdo que me separo. Yo tengo 2 hijos, Leonardo y Héctor. Me separo y no me dejaban verlos, y después de un lapso como de 6 meses de no poder verlos, una noche ya tomado y empezaba a tener secuelas físicas, empecé a perder la vista por momentos, había lapsos en los que yo perdía la vista, porque no dormía y tomaba mucho, o sea, desayunaba, comía y cenaba con alcohol, entonces eran muchos excesos. Y entonces un día digo, oye, pues yo no quiero que mis hijos vean esto. Claro. Y tomo la decisión de suicidarme entre mi depresión y el alcoholismo. Recuerdo que desperté por la mañana muy temprano y me di cuenta que se había roto el
tablón del que me había yo intentado suicidar. Y lo primero que dije fue, Dios, yo no me quiero morir. Pero durante estos 19 años de carrera exitosa en el alcoholismo, yo hubo un tiempo en el que adopté una frase que decía, y con Dios mantuve un pacto demasiado triste, Él jamás habla conmigo y yo no digo que Él no existe. Esa era tu frase. Ajá. Entonces, tú no me hablas y yo no le ando diciendo al mundo que no existes. Okay. Acercarme a Dios era muy difícil para mí, pero cuando yo despierto esa mañana digo, Dios, yo no me quiero morir. Recuerdo que me acerco a un amigo que había pertenecido a un grupo donde se ayuda a gente con problemas de alcoholismo y le digo, oye, necesito que me ayudes porque yo no me quiero morir, pero yo sé que si vuelvo a agarrar una cerveza ya no voy a fallar. Ay. Y no sé qué va a pasar. Entonces, me quiero internar y me dice, no, hombre, no te preocupes, no necesitas internarte, te voy a acompañar. Y la verdad es que fue un acompañamiento muy padre. Claro. Me mantuve, ahí empecé a través de ellos a mantenerme alejado de vicios y excesos. Sin embargo, había un hueco muy profundo dentro de mi corazón. Yo me sentía muy vacío. Si bien ya estaba sobrio y había cosas mejorando en mi vida, yo me sentía muy vacío. Muchísimo. Algo te faltaba. Y sentía como una atracción a eso. Tenía muchas inquietudes de conocer sobre Dios, y no sé por qué. Pero era muy difícil acercarme a Dios después de que había sido su enemigo. ¿Cómo me iba a acercar yo a Él? Claro, ¿no? ¿Cómo te iba a aceptar, no? Yo vengo de una familia que pues es católica por tradición, pero jamás hemos ido, y Dios, o sea, pues, todo lo que yo había hecho era, pues yo seguramente voy a llegar y Dios me va a recibir, o sea, me va a decir, ¿tú qué quieres? ¿No? Uh-huh. Entonces era muy difícil acercarme hasta que fue mucho ese sentir. Y recuerdo que me acerqué a un amigo y le dije, oye, bueno, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? ¿O ¿cuál es el formulario? ¿Qué lleno? ¿No? O sea, ¿cuál es el trámite, por así decir? Y me dijo, no, pues lo único que tienes que hacer es ir a la iglesia. Y yo así, sí, pues ve. Y me invitó a Vidaín, él estaba yendo a Vidaín en ese momento, él ahorita ya no está en Vidaín, pero en ese momento sí. Y que recuerdo es un lugar, es una iglesia, es que... Sí. Y okay. ahí encontraste como que... Y cuando llego ahí, las cosas fueron distintas, o sea, para mí, desde el primer día, recuerdo que llegué y fue increíble, porque le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir, si quieres ir conmigo, pues qué padre, pero si no, nada más no me limites, es algo que yo quiero hacer y si me gusta y quiero seguir yendo, pues no quiero tener conflictos. Okay. Y me dijo, no, yo te acompaño. Y yo, ahora, qué padre, vamos. Y el primer día que llegamos fue increíble. Y el mensaje, recuerdo perfecto que el primer día que llegamos, dice la persona que estaba hablando, no hay nada que puedas hacer. Nos dice, lo importante no es lo que la gente diga de ti, lo importante es lo que Dios dice de ti. Así es. Y yo dije, ok, pero ¿cómo sé qué es lo que Dios dice de mí? Ah. O sea, me fui. Esa semana, toda la semana fue eso girando en mi cabeza. Órale, pero ¿cómo sé qué es lo que Dios dice de mí? Tengo que volver la siguiente semana y quiero hablar con él porque le voy a preguntar. ¿Cómo sé? Y me acerqué al final. Pero esa semana cuando llego, sucede que empezaban los bautizos, era el primero. Okay. Entonces, cuando llegamos y vemos el primer bautizo y el video, estábamos en un mar de lágrimas, mi esposa y yo, recuerdo. Y cuando termina, lo que dice él es, no hay nada que tú puedas hacer para recibir el perdón de Dios, tú ya estás perdonado. Y para mí, o sea, fue un shock. No, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Exacto. O sea, ¿cómo me puedes decir? Mi papá, después de 6 años, no me ha perdonado. Y tú me dices que, o sea... Que me va a perdonar Dios de todo. De todo lo que yo he hecho. ¿Tienes idea? Y me acerqué cuando se terminó y le dije, oye, a ver... Es que no saben lo que yo he hecho. No saben. Déjenles cuento para que ver si es cierto. Y así fue mi acercamiento. Ahora justo el mes de marzo cumplo 6 años de estar alejado de vicios y excesos, de no probar una sola gota de alcohol. Me volví deportista, practico crossfit, voy al gimnasio, voy a carreras, corro, hago diferentes cosas, me estoy al cerro, cosas de ese tipo.
Llevo una vida muy, muy diferente. Yo conocí a mi esposa, me volví a casar, tengo una niña de 1 año y medio, ya está por cumplir 1 año y medio, y yo te podría decir que la realidad es que tengo más problemas hoy en día que antes, y ¿más? Cualquiera pensaría, es que uno se va a la iglesia, ya dije ya que se sí acepto resolvió a Dios, todo. Y no, ya está todo bien. No, la realidad es que no. Así es. Y al principio no lo entendía, pero la diferencia es que ahora los enfrento con mucha paz. Así es. O sea, ya no me mueven. Platicando con una amiga le decía yo que la gran diferencia es que yo aprendí a soltarlo, a soltar todo y entender que ya no tenía que cargar yo mi cruz. Así es. Porque yo creía que tenía que ser fuerte y cargar mi propia cruz. Y después descubrí que alguien ya la estaba cargando o ya la había cargado, ¿no? Así es. Y ahí fue como que, oye, pues ya no tengo que cargar con todo esto. Así es. Suéltala. Y empecé a tener mucha paz, pero más o menos ese es el resumen. Y que esa paz yo creo que no tiene precio, ¿verdad, Héctor? O sea... Híjole, no, ninguno, no hay forma, no hay cómo devolverlo. Bueno, lo que yo entendí, alguna vez alguien me dijo, iba yo a dar una plática porque yo acostumbré, después quería devolverlo, dar a los demás de lo que yo había recibido, y empecé a dar pláticas sobre alcoholismo en la UVM, en la Universidad de Alumnos de Psicología. Me invitó una psicóloga y una prima mía, y estaba padre, pero ahora que me invitaron a dar una plática cuando Dios ya estaba en mi vida, fue completamente diferente. Y hablé con un pastor antes de ir a la plática y le decía yo, ¿qué consejo me puedes dar? Porque voy a ir a contar mi historia. Ajá. Y me dice, es que lo importante no es tu historia, Héctor. Tu historia no importa. O sea, lo que toca vidas y lo que cambia vidas es la historia de Jesús en tu vida, no tú, porque tu historia solo sirve para alimentar tu ego, en el sentido de decir, yo salí de aquí, yo logré, yo lo superé, dice, cuando en realidad tú no lo hiciste. Así es. Jesús. ¿Quieres impactar la vida de las demás personas? Cuenta lo que Jesús hizo en tu vida, no lo que tú hiciste. Así es. Y fue como, wow, es verdad. Como dejar el ego a un lado. Sí, quita todo tu ego. No. Aquí el protagonista fue otra persona. Exactamente. Y le voy a dar el valor. Exacto. Entonces, cuando voy a dar la plática, la titulamos Sin agallas no hay gloria, porque se necesitan muchas agallas para tomar decisiones radicales, tanto de cambiar como de aceptar a Dios y ser humilde después de tener el ego tan alto. Y el alcohol te hace tener el ego muy alto porque te sientes Superman, obviamente, bajo los efectos. Entonces, cuando voy y doy la plática, yo les dije 3 cosas. Sin agallas no hay gloria. Ajá. La gente suele decirte mucho, ahora resulta que ya eres otra persona, que ya eres bien bueno. Sí. Ya no tomas, ya cambiaste, ahora resulta, ¿no? Okay. El ahora resulta siempre y suelen decirte, yo sé quién eres. Así es. A mí no me vengas con que ahora Dios está en tu vida y que ya no tomas, yo sé quién eres. Me toca muchísimo todavía gente que me dice, yo sé quién eres, yo sé quién eres, yo sé quién eres. Okay. Entonces yo le decía a estos chavos que lo importante o sea, ¿qué hacer ante eso? Porque es difícil esa respuesta, porque puedes gancharte en decir, no, pues tienen razón, y recaer muy fácil. Claro. Y yo le decía, no, es que tú sabes quién fui, pero no sabes quién soy. Uh-huh. Te invito a conocer al que soy ahora. Exacto. Y alguien me decía, bueno, Héctor, ¿y quién eres hoy? Me preguntaron, y soy hijo de Dios. Eso es quien soy. Esa es mi respuesta hoy. Así es. Pues soy un hijo de Dios. Y por último, yo siempre les digo que no hay forma de que alguien supere sus ansiedades queriéndolas controlar. Necesitas ponerlas en Dios. O sea, agarra tus ansiedades y dáselas a Él. Se las depositas. Y Él las va a controlar. Cuando tú las quieres controlar, no hay forma, vas a recaer en algún punto. Y no hablo solo de vicios, hablo de cosas de carácter, de efectos de carácter que luego uno se aferra a querer cambiar solo.
y la realidad es que necesitas soltarlo, claro. dejarte vencerte, nada más que el orgullo es muy complicado ahí. Sí. Pero siempre la plática que yo doy ahí en estos centros de rehabilitación es enfocada a estos 3 puntos, ¿no? Se necesitan muchas agallas para llegar a la gloria de estar bien. La gloria no es nuestra, obviamente. Tú no sabes quién soy, sabes quién fui, entonces te invito a conocerme, y habrá quien te diga, no me interesa conocer al que fuiste porque le hicimos daño a mucha gente en el camino. Claro. Y hay que respetar eso. Sí, puede haber ahí sentimientos. Y al final, pues, esto de soltar tus ansiedades y ponerlos en manos de Dios, ¿no? Y pues muy padre, hoy es una etapa de vida completamente diferente, que a veces ni yo me la creo. No te la crees. ¿Qué consejo, digo, aparte de esos 3, o sea, al final, qué crees tú que es lo más importante de todo lo que viviste? Porque atravesaste, obviamente, pues una depresión, alcoholismo, problemas en el matrimonio de tus papás, pues te integraste a una pandilla, todo eso que te atravesaste y que viviste y que dijiste, ok, eso al final, ¿qué fue lo que más, haz de cuenta, te hizo darte cuenta? O sea, cuando el punto de quiebre, dices tú, que fue después de cierto tiempo dijiste, voy a buscar a mi amigo. Tu amigo fue una persona clave, o sea, siempre en todas las historias que hemos estado escuchando, siempre hay una tercera persona. Sí. Y tú te acercaste a él, y normalmente es difícil ese primer paso, acercarte a alguien. ¿Qué fue lo que te hizo llevarte a ese momento, buscar a tu amigo? O sea, híjole, pues mi consejo siempre es: no esperen a tocar fondo. Las alertas ahí están. Yo te podría decir que yo empecé a tener episodios depresivos desde muy chico por la situación que estaba viviendo, y entonces los empecé a disfrazar de fiesta, el rudo, el que pelea. Es curioso, pero hoy en día yo te puedo decir, a mí no me gusta pelearme. Y lo hiciste mucho tiempo. Sí. Y no me gusta. Entonces, no. El consejo que yo les podría dar, o lo que más me dejó toda esta etapa de mi vida, es que no hay que esperarnos a tocar fondo cuando las señales están, y que se puede pedir ayuda. No tienes que hacerlo público, no tienes que gritarle a los 4 vientos. Mira, algo que alguna vez me dijo un chavo, y lo entiendo, y es muy difícil, pero digo que sin agallas no hay gloria. Yo le di una plática a un chico en el centro de rehabilitación, se acercó a hacerme algunas preguntas y me decía él, Héctor, es que está muy padre todo lo que me dices, pero cuando yo salga de aquí y llegue a mi cuadra, ahí con los chavos otra vez, eso, pues ahí todos tienen droga, todos tal, y me van a estar diciendo, oye, o simplemente tomar, o sea, es que el alcohol es socialmente bien visto, es raro el que no toma, o sea, una carne asada sin una chevecita, pues no cuadra, ¿no? Sí. O sea, baja el cero y no contiene. Entonces, dice, pero no solo eso, te decía, incluso en el tema de superación, o sea, imagínate que me decía un chavo, yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero salir adelante, o sea, quiero estudiar y terminar una carrera, voy a combinarlo con la fábrica, tal, y mi mamá me va a decir, déjate de tonterías, nosotros somos clase baja, sí, obreritos, toda la vida hemos sido así, todas las generaciones, entonces bájale tantito y síguele en la fábrica, quédate a las extras en vez de andar yéndote a la escuela. Dice, eso es a lo que me voy a enfrentar. Entonces es bien, bien difícil. Van a llegar a la cuadra y los amigos que ellos creen que son sus amigos, órale, sí, entrale, ya te hiciste cobarde, o sea, sí. Y dice, pues aguanto un mes, pero ya todo el tiempo, no, día. Entonces, yo que siempre les digo, no se esperen a tocar fondo, no se esperen porque digo, yo tengo amigos que no la contaron. Así es. Pues yo estoy acá tú y te salvaste. Yo no sé qué haya pasado esa noche, pero qué bueno te puedo contar lapsos de mi vida en los que definitivamente Dios me permitió seguir viviendo. O sea, no hay forma, sí. no hay otra explicación. Y yo digo,
a los chavos no se esperen, no esperen a tocar fondo, busquen ayuda, acérquense, no tienen que ser público, no tienen que andar haciendo escándalos ni gritándole a los cuatro vientos, estas cosas son muy privadas, y eso les va a ayudar mucho porque necesitas mira, yo le digo a la gente, de las poquitas cosas que recuerdo cuando iba a la iglesia en aquel tiempo, contaron una vez una historia de un pueblo que se inunda y pasa una balsa y llega con uno de los señores que eran la mejor persona del mundo que te puedas imaginar, y le dicen, vámonos, hay que evacuar porque se desbordó el río, y este señor, no, Dios me va a salvar porque yo soy súper buena persona, cercano a Dios, etc. Y así pasan 3 lanchas, o sea, una ya el agua hasta acá y él dice, no, Dios me va a salvar, ¿no? Se ahoga y llega arriba y le dice, Dios, ¿qué onda? Yo soy súper bueno y no me salvas. Y le dice, Dios, te mandé a salvar 3 veces. Te mandé 3 veces. Pero no quisiste entender. O sea, estamos esperando que baje la mano del cielo, te agarre y te ponga en lo seco. No va a suceder. Dios actúa a través de las personas y la que menos te imaginas. Así es. O sea, a mí me ayudó gente increíble. Hubo gente que en su momento me llevó a vivir a su casa. Me dieron techo. Me alimentaron, me cuidaron. Yo dormía en el cuarto de sus hijos. Wow. O sea, eso era Dios en mi vida. Así es. Haciendo algo por mí. Y esa gente seguramente ni siquiera sabían que estaban siendo utilizados por Dios para salvarme la vida. No. Pero estaban haciendo cosas increíbles por mí. O sea, me llevaron a su casa, imagínate. No, claro, o sea, no cualquier persona o sea, entre alguien y aparte con tu contexto. Y con ese contexto y lo meto a dormir en el cuarto de mis hijos. No. Pues es de verdad Dios obrando en la vida de ellos, o porque a través de ellos tú pudiste ver lo que es la misericordia, lo que es el apoyo, el amor hacia el prójimo, y tú pudiste experimentar en carne propia eso. Sí. Y sin eso no hubieras estado aquí. No estaría acá. No. Yo recuerdo que fueron a mi casa y me sacaron de mi casa en contra de mi voluntad. O sea, llegaron y me dijeron, te vas a ir a la casa de nosotros. Nos estamos preguntando, empezaron a echar las cosas, a sacar todo de la casa donde yo estaba viviendo, rentando. Ok. Y órale, vámonos. No, yo estoy bien, no, vámonos. Y me llevaron a su casa. Y aceptaste, qué bueno. O sea, no, es que ya no me dieron opción. No había opción, te vienes. O sea, pero ve, es increíble. A lo que voy es, el consejo es, Dios se va a manifestar de formas, hay que estar muy alerta. Claro. Porque Dios se va a manifestar de formas y a través de las personas. Así es. Entonces hay que aceptar las ayudas cuando nos llegan. Se van a presentar de formas que a lo mejor no entendemos, incluso a veces no sabemos identificar que es Dios obrando en nuestra vida. Así es. Pero mi consejo es, no se esperen a tocar fondo, porque a lo mejor no la vas a contar. Así. O sea, yo tengo amigos que pues, no la contaron y definitivamente no pudieron con la depresión. Y no estamos hablando de un tema de alcoholismo y drogas, O sea, yo tengo un amigo que se suicidó por depresión porque falleció su mamá cuando él estaba en secundaria, y luego más grande fallece su papá, él lo vio fallecer en su casa, una situación muy fea, y él empezó a tener, o sea, no nos dimos cuenta muchos, pero él estaba muy deprimido, se descuidó mucho, y un día, como a él les gustaba mucho la cacería, agarró una pistola y se suicidó. Ay, qué difícil. En un ataque de depresión y ansiedad, ya no pudo. Y todo por no buscar ayuda, como dices tú, a veces es vergüenza, ¿no? De que dices, estoy mal y no quiero decirle a nadie, pero lo puedes hacer en privado, hay mucha gente, y digo, a ti te extendieron la mano muchas personas, y ahorita, por ejemplo, el hecho de que estés aquí compartiendo tu historia y estás extendiendo tu mano a mucha gente alrededor, eso que estás haciendo tú, de compartir tu historia y de dar ese ejemplo de que puedes salir adelante, no importa la adversidad, no importa cuántas cosas hayas pasado, yo creo que eso es lo más importante, que no pares de hacer lo que estás haciendo. Gracias. Porque eso va a dar luz a mucha gente. Con que a una sola persona tu historia la toque, ya la hiciste. Yo pues como te dije hace ratito, la realidad es que es Dios el que está haciéndolo, nada soy yo. Yo no se trata nada de mí, es Dios el que ha hecho lo que ha impactado la vida de personas. No es Héctor, sino
La magia de Dios, de cómo Jesús puede tocar a una persona, es Él, no soy yo. O sea, al final yo solamente creo que soy un instrumento. Muchas noches recuerdo que yo me preguntaba por qué. ¿Por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué a mi papá se tuvo que ir de la casa? Si él no se hubiera ido, no hubiera pasado esto. ¿Por qué no terminé mi carrera? ¿Por qué no fui una mejor persona? Uh-huh. Y ahora ya sé por qué. Ya sabes por qué. Dios me estaba forjando para algo más grande que creo que yo todavía ni siquiera termino de dimensionar. Así es. Hasta dónde va a llegar esto, no sé. Pero yo me preguntaba por qué. Recuerdo que yo también le quiero decir a la gente que Dios no está en la iglesia. O sea, sí está en la iglesia, pero vaya, hay una creencia que tienes que, o sea, para hablar con Dios hay que ir a la iglesia. Así es. A quienes no estamos, yo cuando no estaba cerca de Dios eso creía. Y yo iba a la iglesia de madrugada a reclamarle y le decía, no me puedo deprimir a las 3 de la mañana porque tienes horarios de oficina. Y hoy sé que Él estaba a un lado de mí sentado diciendo, aquí estoy, habla conmigo. Así. Aquí estoy. Sin tener que ir a ningún lado. O sea, aquí estoy, nomás es cuestión de que quieras platicar conmigo. Sí. Hoy sé que es así. Entonces yo le digo a la gente, no necesitas, se lo digo a mi hijo de 8 años que hoy a veces tenemos lapsos de 6 meses sin vernos. Y porque tenemos ahí un problema que la mamá no me deja verlos y cosas de ese tipo. Y yo le digo, toda la noche habla con Dios. Así es. Tranquilo. Y cuando lo veo me dice que lo hace y eso me da gusto porque hoy le puedo compartir eso a él. Y ese es mi consejo para la gente. Al final, como te digo, nada tiene que ver con Héctor, todo tiene que ver con lo que él ha hecho, lo que él ha decidido hacer conmigo. Y encontré la respuesta a esa pregunta de ¿por qué a mí? Híjole, si hoy me preguntaran si volvería a vivir todo para poder estar aquí hoy compartiendo, lo volvería a hacer. Claro. No pasa nada. Si Dios me dijera, oye, pues necesito que vuelvas a pasar por todo eso. Por esto porque hay otra misión más grande, bueno, le damos, no pasa nada. Fíjate, o sea, ya entendiste que tenías que atravesar todo esto. ¿Por qué? No fue el por qué, sino es el para qué. Exactamente. Entonces, ¿tú para qué es eso? O sea, tú eres un instrumento de Dios aquí y te diste cuenta de que no estás solo, que estás acompañado todo el tiempo, sí, en todo lugar. Me dio una esposa increíble. ¿También? Yo pensaba que ya no se iba a poder, desde luego que yo soy una persona que soñaba con el matrimonio y ser feliz y tener un hogar y esas cosas. Y llegó un punto en el que yo dije, eso ya no va a suceder. Y hoy tengo una mujer espectacular en mi vida. O sea, yo sin ella, nada de las cosas que estoy haciendo podrían sucederse. Así es. Entonces, se puede. Lo que también hay que decirle a la gente, yo siempre, no te voy a engañar, es muy difícil. Sí. Y es un proceso largo, es un proceso difícil, pero sí se puede. Sí, o sea, de que se puede, okay. Pero es un proceso. Muchísimas gracias, Héctor. No, hombre, a ti, gracias. Perdón, que me alargo. No, está bien, ¿no? Me emociono. Yo también me emocioné. Muchísimas gracias por todo tu experiencia, todo lo que viviste. Tienes grandes regalos, tienes a tus hijos, tienes a tu hija, tienes a tu esposa. Sigue adelante y inspirando a tanta gente y pues esperemos que verte pronto. Sí, gracias. Claro que sí, gracias. Gracias, bye.